Hola, un saludo. Soy Héctor León. En este pequeño video explicaré de manera muy sintética el tema de la antropogénesis, lo que significa que haré una reflexión sobre la filogénesis y la entogénesis. Es decir, buscaremos dar una explicación de la evolución y las repercusiones de esta en la configuración del ser humano. Es importante que tengamos claro que un análisis filosófico de la antropogénesis supone una reflexión filogenética y ontogenética del ser humano. En esta breve exposición, lo que nos proponemos es lo siguiente. En primer lugar, queremos esclarecer de manera muy sencilla en qué consistió el proceso de evolución del universo y de la vida. Esto que ciertos autores como Carl Sagan miden en términos de un calendario cósmico y sus mecanismos hasta llegar a los antropoides. En segundo lugar, queremos reflexionar sobre ese proceso de hominización, es decir, el paso de los antropoides antropomorfos a los primeros humanos. Requerimos explicar cuáles fueron los cambios sustanciales tanto a nivel corporal como a nivel psíquico, de tal manera que es importante ver que hay una correlación fundamental entre el cuerpo y la psique. En tercer lugar, nos interesa sacar conclusiones, implicaciones sobre el proceso de hominización en la configuración del hombre y las repercusiones en el proceso de humanización. De manera sintética, este video, esto es lo que se propone. El punto de partida para explicar al ser humano es lo que llamamos evolución. Conviene reparar en un dato fundamental. En el caso del ser humano hablamos de filogénesis. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros queremos explicar la evolución respecto del hombre, necesariamente tenemos que tener como punto de partida de referencia la evolución de la totalidad de la realidad. ¿Qué significa esto? Significa que en el mundo, en el cosmos, no solo el hombre evolucionó, sino que evolucionó la totalidad de la realidad. Es decir, los seres que llamamos inertes o materia, la realidad vegetal, los animales. Y en el caso del hombre, ese proceso evolutivo lo llamamos hominización. De tal manera que si nosotros hacemos un análisis de lo que significa eso, a lo que nos vamos a enfrentar es justamente a un dato fundamental, que la configuración del ser humano, de su inteligencia, tiene que ver fundamentalmente con un proceso evolutivo que va increciendo, donde la realidad o la materia inerte logra tener una sensibilidad sistémica y esta, en la medida en que va dando nuevos ciclos, emergen, en los casos de los vegetales, un cierto sistema nervioso, que progresivamente se irá complejizando a tal grado que la correlación entre ese desarrollo de este órgano y procesos como la corticalización, lo que nos darán es un psiquismo en el ser humano. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es el nivel de objetivación, de tal modo que afirmamos que en el caso del ser humano hay una máxima objetivación, hiperobjetivación. ¿Qué repercusiones tiene lo que ahora estamos señalando? Es importante reconocer que si nosotros hablamos de una evolución en su globalidad, nuestra comprensión del ser humano necesariamente tiene que estar remitida a lo que sea la materia. ¿Por qué? Porque hablar de materia es hablar del ser humano. El hombre es materia humana.
o biología. ¿Qué repercusiones tiene esto? Que si la totalidad de la materia supone un conjunto de leyes, de dinamismos, luego entonces toda materia tiene propiedades, tales como una condición estática, dinámica, cinemática. Entonces, en algún modo, el ser humano, como realidad material, está sometido a esas mismas leyes. Algo de él permanece y algo de él está en cambio. ¿Qué significa esto? Significa algo que será fundamental en una categoría que llamamos naturaleza o esencia. Pero también habrá que decir que no todo lo que un humano es pende fundamentalmente de su naturaleza. Como realidad material, el hombre entonces está sujeto a cambio, a movimiento y tiene una condición espacial y temporal. Por lo tanto, entonces la evolución lo que configurará es una especie humana donde hay algo que permanece, algo que cambia. Lo que en términos huberianos llamamos que hay persona, hay personalidad, pero esta se realiza en la medida en que el hombre inteligente determina y configura, le da a su persona una personalidad. Este es un dato importante. Entender la evolución del ser humano en el marco del origen del cosmos. Hay diversas teorías explicativas sobre el origen del cosmos. La que nosotros aquí asumimos es fundamentalmente la tesis de un universo en expansión ilimitada, que supone justamente un origen inicial, un principio, pero no hay fin. ¿Qué consecuencias o repercusiones tiene esto? Una que nos parece que es fundamental. El hecho de que hablar de evolución supone que la evolución no es algo que fue. La evolución no fue un momento, no fue un acontecimiento. La evolución es en alguna medida, porque justamente el cosmos, ¿no?, es una realidad que sigue increciendo progresivamente. Luego entonces la evolución no se detiene, la evolución avanza. Este es un proceso fundamental para explicar lo que es el ser humano. Luego entonces, si nosotros recuperamos tesis fundamentales de investigadores, de científicos como Carl Sagan, o en versiones como Neil deGrasse, un contemporáneo, la tesis que acompaña a estas investigaciones es que explican análogamente o metafóricamente el tema de la evolución, señalando esto en términos de años cósmicos. Si nosotros reconocemos esto, podríamos decir con la analogía de Carl Sagan que justamente el proceso evolutivo, ¿no?, que arrancaría en el primer instante, el 1 de enero, tendría un proceso donde progresivamente nos podríamos nosotros ir reconociendo en este proceso evolutivo, de tal manera que habría que reconocer que toda la historia de la humanidad estaría justamente hacia el último día del mes de diciembre. Dicho esto, en otro esquema más sintético, sería lo siguiente. El origen del universo estaría en el primer minuto del primer día de enero. El origen de nuestra galaxia estaría dado justamente en otro momento, ahí hacia la mitad de enero. El origen del sistema solar estaría hacia el mes de septiembre, la configuración de la Tierra hacia el final de septiembre. Luego entonces, como se puede visualizar
hay un proceso de configuración de la realidad que lleva todo un tiempo en tiempos cósmicos. Lo fundamental estaría dado en el mes de diciembre. ¿Por qué en el mes de diciembre? Porque justamente en el mes de diciembre aparecerían ese tipo de animales de los cuales son nuestros antecesores. De tal manera que estos, los primeros primates, tendrían su lugar justamente hacia el día 30 de diciembre. Y toda la historia de la humanidad quedaría reducida a los últimos 10 minutos del día 31 de diciembre. De tal manera que hay algo que es fundamental señalar. Toda la historia de la civilización humana ocurrió en los últimos 21 segundos del calendario cósmico. ¿Qué repercusiones tiene esto como fundamentales? Una que es clave entender. La historia humana no es más que un instante en la historia del cosmos. Si nosotros leemos esto en términos justamente de evolución, nosotros tenemos que reconocer que nuestra historia, que arrancaría hace aproximadamente entre 20.000 y 15.000 años, es solo un momento en el proceso evolutivo donde el punto de partida es el origen del universo. Luego entonces, esto es fundamental para entender lo que somos. Las repercusiones son importantísimas. Nosotros tenemos que detenernos en este momento. Este es un punto central para explicar. ¿Qué queremos decir con esta imagen? Al hablar de evolución, cultura y educación, es importante que nosotros reparamos en lo siguiente. Efectivamente, hay un conjunto de dinamismos, de factores y de procesos que son resultado justamente de esta macroevolución. Pero conviene reparar en lo siguiente. Conviene señalar que el tránsito progresivo de un grupo a otro grupo tendrá repercusiones tales que las determinaciones de momentos fundamentales como el Paranthropus boisei, el Homo ergaster, tendrán una repercusión en lo que llamamos la configuración de la cultura y la educación. ¿Qué estamos diciendo? Estamos señalando que justamente la determinación que tuvieron estas figuras da lugar a la configuración de una determinación. Lo que nos hace humanos tiene que ver con la creación de cultura, con la transmisión de saberes. Luego entonces, la hominización no es solo un proceso resultado de leyes, de dinámicas. No es solo naturaleza, es cultura. La evolución supone justamente eso, que los humanos generen saberes y esos saberes son transmitidos socioculturalmente. Esto es fundamental. Hagamos hasta aquí una pausa. El segundo momento de nuestra explicación sobre la antropogénesis humana tiene como primera conclusión el hecho de que el ser humano, como resultado de este proceso evolutivo, es una realidad abierta. ¿Qué significa afirmar que la hominización lo que nos ofrece es una realidad abierta? Significa, en términos muy sintéticos, afirmar que la hominización configuró al ser humano como una realidad inconclusa, como una realidad que requiere de la cultura, requiere de la intervención de los otros. Expliquemos esto con la siguiente imagen. Si nosotros queremos entender qué significa esta hominización,
lo que nosotros tenemos que tener claro es que lo humano es resultado del proceso de filogénesis. Este proceso de filogénesis implica fundamentalmente un tránsito de los póngidos a los homínidos y de los homínidos a los humanos. Pero este tránsito, como está dicho previamente, no es solo un tránsito natural, resultado de las condiciones dinámicas de la naturaleza, del dinamismo del cosmos, sino que algo que estamos afirmando es que la filogénesis también supone la creación de cultura, procesos educativos, donde hay algo que es fundamental y es eso que llamamos conducta humana. ¿Qué estamos diciendo? Lo que queremos señalar es algo fundamental, que el proceso de hominización incluye momentos fundamentales donde algunos de los predecesores tomaron determinaciones. Obvio, a esas determinaciones no les podamos llamar conducta humana, pero sí fueron determinaciones que crearon lo que hoy llamamos cultura. En la medida en que generan saberes y estos saberes se transmiten no solo a nivel de código genético, no solo biológicamente, sino que son enseñados, luego entonces hay una configuración de lo humano en una doble dinámica de cultura y educación. Eso mismo sucederá en el proceso de ontogénesis. ¿Qué nos dice la ontogénesis de lo humano? Nos dice que hay un proceso biológico por el cual un espermatozoide fecunda un óvulo. El resultado, después de 9 meses de gestación, es una realidad humana única e individual. Pero esta realidad humana no es viable en sí misma por sí sola. Es una realidad que requiere de la intervención de los otros se meten en su vida, lo acompañan a lo largo de toda su trayectoria y eso posibilita su humanización. Luego entonces, lo humano es una realidad abierta. Vayamos con más calma en esto y expliquemos con otros datos. El punto de partida del origen del ser humano es justamente este continente. Irónicamente, hoy profundamente empobrecido, carente de reconocimiento. El punto de partida, como sabemos, se encuentra en estas regiones que llamamos Chad, Sudán, Níger y Etiopía. Se sabe que ahí está el punto de partida, ahí está la referencia. ¿Qué es importante que nosotros reconozcamos? Conviene que nosotros reconozcamos lo siguiente. Si nosotros leemos las cosas en términos evolutivos, lo que nosotros nos vamos a encontrar es lo siguiente. Conviene que nosotros visualicemos. El proceso lo podemos explicar con esta tabla. Hemos señalado justamente que nuestro origen es los póngidos, particularmente esta familia de los simios. Si nosotros hacemos un recorrido como este, que esta tabla, valga decir, es una tabla fundamentalmente analítica, en sentido estricto, no hay un proceso lineal, no hay secuencia, porque la evolución en muchos casos no representa eso, sino que ocasionalmente hay procesos regresivos. Incluso algunos de estos grupos compartieron el momento. Conviene decir que entonces, que si nosotros tomamos algunos de estos casos para explicar lo humano, nosotros nos encontraríamos que en lo ordinario el punto de referencia para explicar las cosas solía arrancar justamente en África. Solíamos afirmar que el punto de partida de todo era el Australopithecus afarensis.
A la fecha, como se sabe, los estudios paleontológicos nos llevan cada vez más a encontrar nuevos datos que van aportando precisión. Si nosotros reconocemos algunas cosas, nos vamos a topar, por ejemplo, que un momento fundamental en la configuración del humano tuvo que ver fundamentalmente, por poner un ejemplo, con el llamado Paranthropus boisei. Si nosotros nos ubicamos aquí vamos a tener datos que son importantes. Por poner un ejemplo, en un ejercicio de interpretación, no estoy diciendo que así haya sido literalmente las cosas, sino que si nosotros interpretamos los datos que nos ofrece las ciencias como la paleontología, nosotros podemos encontrar que el boisei, que existió hace 2 millones de años, tuvo un cráneo robusto. El Paranthropus boisei, tenía una condición fundamental: mandíbulas enormes que le posibilitaron no solo digerir pastos, sino algo fundamental: insectos. ¿Qué repercusiones tiene esto hacia adelante, hacia el futuro? Una muy importante, que si vive en una condición de herbívoro, pero incorpora el consumo de insectos. ¿Qué repercusiones tiene esto? Que incorpora a su dieta proteínas. Este será un dato importantísimo. ¿Por qué? Porque tendrá repercusiones justamente en la configuración de lo que llamamos la cerebralización. Si nosotros comparamos al Paranthropus boisei, con otro, como el Homo habilis, que vivieron casi contemporáneamente, nosotros lo que nos podríamos encontrar es que el Homo habilis, tiene un conjunto de elementos que son claves y fundamentales, decisivos. Por ejemplo, en él hay un elemento que es clave, es curioso. ¿Qué repercusiones tiene eso? Puede modificar su alimentación incorporando el consumo de carroña. Esto tiene un momento fundamental. ¿Por qué? Porque nos dice que no solo modifica el medio, un elemento clave en la configuración de lo que somos, sino que justamente la condición de ser inquisitivo, de ser curioso, le da lugar a una sobrevivencia. De tal modo que la construcción de herramientas de piedra le abre una posibilidad para adquirir nuevos alimentos. El consumo de carne no solo le da proteína y grasas esenciales para el desarrollo del cerebro, tiene una repercusión fundamental que estará en diferencia sustancial con el boisei. Aquí se abre la puerta para lo que llamamos inteligencia. ¿Por qué? Porque justamente se desarrollan las bases para lo que hoy llamamos ideas, es decir, las estrategias de caza. El hecho de que consuma médula ósea va teniendo un conjunto de repercusiones. ¿Cuáles son estas? Que en el ejercicio de dominio del medio, en la medida en que modifica las reglas, las leyes de la naturaleza, se inicia un proceso substancial para nosotros, el proceso de supresión de los instintos. Por lo tanto, aquí es donde inicia lo que nosotros llamamos la incorporación de la cultura, la determinación. Es decir, hay saberes rudimentarios, hay una comunicación rudimentaria básica, y esto se está incorporando en la configuración de lo que somos. Si nosotros transitamos a otros grupos, solo por poner ejemplo, del Homo habilis al Homo ergaster, nosotros vamos a encontrar cosas similares, pero hay diferencias sustanciales. ¿Por qué podríamos decir que el Homo ergaster es una pieza clave en la evolución? Por un elemento que ha dejado gran cantidad de pelaje. ¿Qué repercusiones tiene esto? Muy importante. Seguramente representa que se dio un proceso de migración. Ya no estamos
en el este y el sur de África, sino el Homo ergaster se ubica en Asia. ¿Qué repercusiones tendrá eso? Una muy importante, que al modificar el pelaje por las condiciones donde vive, regula la temperatura, aprovecha entonces un elemento fundamental, el medio. El medio le va a permitir generar otro entorno, otras condiciones. En él se dará un elemento que llamamos transmisión de saber. El control de la respiración le permite cosas fundamentales como emisión de sonidos y consecuentemente el desarrollo de lo que hoy llamamos habla. Se inician formas de comunicación rudimentarias. Si nosotros reparamos progresivamente en otros grupos, por ejemplo, el Homo neanderthalis, nosotros vamos a encontrar que en el Homo neanderthalis hay cosas fundamentales. Este sobrepone dificultades, complejiza sus respuestas. Luego entonces lo que nosotros vamos teniendo progresivamente es un proceso evolutivo, donde la evolución lo que nos da es un tránsito de los póngidos a los homínidos. Los humanos, frente a los que estamos, son humanos que han desarrollado, no solo han vivido un proceso de modificación resultado de la evolución del cosmos, sino que han desarrollado condiciones para la configuración de los humanos. ¿Qué significa ser humano? Significa que si nosotros nos queremos explicar como humanos, desde la evolución, tendríamos que afirmar que la especie humana se clasifica dentro del reino animal en el tipo de los cordados, clase de los mamíferos, orden de los primates, suborden de los antropoides, superfamilia de los homínidos, familia de los homínidos, género Homo, especie Homo sapiens. Esto es clave para explicarnos como humanos. Aquí hay elementos fundamentalísimos de lo que representa la hominización. Explicar la hominización tiene que ver con una pregunta fundamental. ¿Cómo nos hicimos humanos? No es una pregunta sencilla, de tal modo que no podemos explicarla solo, única y exclusivamente como resultado de un proceso natural, como resultado de unos dinamismos, de unos factores. Pero justamente estos dinamismos, estos factores, fueron fundamentales en la configuración de lo que hoy somos. ¿Cuáles son algunos de los dinamismos fundamentales que propiciaron la configuración del humano? Por ejemplo, hemos dicho ya que la evolución del planeta como respuesta a la evolución del sistema solar tiene repercusiones en lo que somos. Es decir, nosotros somos resultado de un proceso evolutivo del cosmos. El cosmos y su dinamismo evolucionador provoca una macro y una microevolución en nuestro planeta Tierra. Al momento en que nosotros podemos reconocer que los primeros bípedos como el Australopithecus afarensis logran erguirse, pararse de pie, la bipedestación será un dinamismo clave y fundamental, de tal manera que no solo tendrá repercusiones al momento de que nos genera una visión, sino que nos permite, además de una visión, nos va a permitir el desarrollo del sistema traqueal y consecuentemente el habla, la posibilidad de comunicación. La bipedestación también repercutirá, entre otras, en que caminando podremos, por ejemplo, ahorrar energía. La corticalización es un momento clave, de tal manera que está desarrollada en la medida en que se va complejizando el sistema nervioso. Lo que se da en los humanos es un proceso de hiperformalización, es decir, se va desarrollando la totalidad de los sistemas. Ningún sistema es plenamente autónomo, sino que todos van complejizándose y integrándose para formar una unidad sistemática. Un dinamismo fundamental es, en la medida en que se desarrolla
el proceso de toma de conciencia, la autoconciencia es un proceso fundamental que lo podemos corroborar ontogenéticamente, de tal manera que ahí está una clave de cómo nos configuramos humanos. La difteriedad o la capacidad de adaptación es un punto crucial, es decir, los humanos lograron adaptarse, lograron que su estructura biótica se adaptara a las condiciones, y esto fue fundamental. En términos ontogenéticos, la gestación larga como producto de un desarrollo cerebral intrauterino, lo que nos posibilita es justamente el desarrollo de un psiquismo como hoy lo conocemos. Otras habilidades que son fundamentales, otros dinamismos como la habilidad manual, el lenguaje articulado, la autodominación, la dominación y el control del medio. Por ejemplo, es fundamental. La creación del lenguaje, la educación como transmisión de saberes, el aprendizaje y, por supuesto, fundamentalísimo, el tema de la socialización. De tal manera que dos que podríamos nosotros ilustrar ahora sería el tema de la bipedestación. La bipedestación tendrá repercusiones en muchos sentidos. Por ejemplo, en la redefinición de nuestro sistema óseo, de tal manera que no da lo mismo un sistema óseo donde hay falanges que están unidas y profundamente largas, o una cavidad de un tamaño tan grande para los órganos que estaban en una condición cuadrúpeda, a una cavidad craneana que protege los órganos en una condición bípeda. La bipedestación luego entonces tiene una repercusión muy seria en la configuración de lo que somos. La corticalización, pegada a la cerebralización, es fundamental. No solo da para el desarrollo de un tipo de cerebro que progresivamente va pudiendo guardar una masa cerebral, sino justamente la bipedestación, la corticalización y la cerebralización nos darán lugar justamente al desarrollo de un sistema nervioso que tendrá como repercusión el desarrollo de un psiquismo. Son infinidad de dinamismos, pero no podríamos detenernos en ellos. Lo que conviene reconocer es que además de estos, se dieron factores que también propiciaron ese proceso de hominización. Entre los más importantes es el tránsito de regiones prósperas o de fácil acceso a monzones, selvas, a regiones más inhóspitas, áridas, de climas templados a climas extremos, de tal modo que la migración se da del centro de África, se expande por África, se desarrolla en Asia, se expande hacia Europa. Pasamos de ser fundamentalmente herbívoros a ser carnívoros. Este es un dato clave. ¿Por qué? Porque habrá una discusión fundamental sobre este proceso y sobre nuestra condición de animales que necesitamos o requerimos del consumo de proteínas. El diseño de herramientas será un factor fundamental. El tránsito de nómadas a sedentarios y la consecuente configuración de comunidades, el descubrimiento y la utilización del fuego. Este fue un elemento clave porque nos permitió no solo dejar de consumir cosas crudas y consecuentemente romper con un conjunto de bacterias, sino que le dio otros elementos a nuestra estructura, por ejemplo, mandibular, en la medida en que no se requirió un proceso de digestión, y eso repercute también en nuestro sistema digestivo. El cambio permanente de un lugar a otro también tiene repercusiones, como lo hemos visto, no solo a nivel de la modificación del pelaje, del sistema respiratorio, de la configuración del habla, de los imaginarios, de la emergencia de cultura. La utilización de las garras como manos, este es un elemento fundamental. El dolor, el llanto, este puede ser clave en el proceso de explicarnos, de tal modo que tenemos que reconocer
que es muy probable que en el Heidelbergensis y el Homergaster se diera la capacidad de enterrar los muertos y consecuentemente un proceso humano fundamental de reconocimiento del otro como otro. Ahí hay un momento clave que nos configura a nivel de afectividad. La vida en cavernas, el sueño será un elemento clave también. El enterramiento como cultura de sepultar a nuestros muertos configura no solo una dimensión ritual en los humanos, sino profundamente religiosa. ¿Qué repercusiones, qué resultados tiene la hominización entonces? La configuración del sistema nervioso implicó la configuración del psiquismo. Esto es clave, esto es fundamental. Somos no solo un cuerpo, sino un cuerpo psíquico. Los primeros animales eran herbívoros. Al alimentarse, se hicieron carnívoros. Este tránsito repercutió en la configuración del sistema nervioso y las funciones psíquicas del humano. Algo que es clave es que a mayor desarrollo entonces del psiquismo, mayor complejización de la socialización. Esto permitió reconocer nuestra individualidad y configurar comunidades, de tal modo que hay algo que es clave en este momento. La socialización constituye el estadio más avanzado de la evolución. La vida humana, luego entonces, no será solo vivir, sino convivir. Los humanos, ontogenéticamente, somos configurados como una individualidad, como una estricta individualidad, pero esa individualidad requiere que los otros se metan en nuestra vida. La vida humana es un convivir. Socializar resulta fundamental para hacernos humanos. La evolución supone ciclos especializadores en el curso de los cuales las formas se multiplican y en gran medida desaparecen. En consecuencia, y esto es clave y fundamental, el ser humano es una especie más que ha emergido en el proceso evolutivo, surgiendo las leyes generales que la han conformado a lo largo de su compleja historia. No somos el culmen, no somos el momento definitivo de la evolución. Somos justamente una especie más que ha emergido en ese proceso evolutivo. La hominización lo que configura es un ser humano abierto, inconcluso. Los humanos requerimos para humanizarnos sí de nuestras determinaciones inteligentes, volentes y libres, pero también requerimos de los otros. Los otros nos enseñan la cultura, nos permite sobrevivir. Luego entonces, concluyendo, ¿qué conclusiones podemos tener? La filogénesis consiste en un cúmulo de procesos que nos explican el origen del ser humano. La ontogénesis lo que nos va a permitir reconocer es que justamente cada individuo lleva dentro de sí este proceso evolutivo. Cada individuo que se reproduce lo que configura es un ser humano que reproduce las claves de la filogénesis. La evolución humana no solo es resultado de esa evolución, sino un instante de la macroevolución. Luego entonces, el origen del ser humano está directamente vinculado y explicado por el origen del cosmos. El ser humano es, en categorías cosmológicas, polvo cósmico. Somos un instante, un microsegundo del tiempo cósmico. La evolución es la configuración genética de una forma de realidad, la realidad humana. Específicamente nueva, específicamente singular, considerablemente singular. El ser humano, hay que reconocerlo, entraña una diferencia con sus antepasados, los homínidos, que consiste en una innovación morfológica y psíquica. Esto es justamente lo que nos constituye y lo que nos configura. Por ahora, muchas gracias.